continuamos en esta presentación, en este evento, y les presento al doctor no, es licenciado, sociólogo, si mal no recuerdo, José Erazo, que nos va a presentar el tema Vigencia del pensamiento crítico de Erich Fromm en la sociedad latinoamericana contemporánea. Muchas gracias, José. Adelante, por favor. Doctor, muchísimas gracias. Primeramente, agradecerle a usted, ¿verdad?, mi siempre maestro, por la oportunidad, ¿no?, de colaborar en el instituto, ¿verdad? Siempre es muy grato y un honor participar o colaborar con pues diferentes temas, ¿verdad? También agradezco mucho a los organizadores del evento, ¿no?, por todas las atenciones que siempre han tenido con su servidor. Yo voy a hablarles acerca de la vigencia del pensamiento crítico de Erich Fromm en la sociedad latinoamericana contemporánea, un tema que no es como muy explorado, ¿verdad?, dentro de las grandes instituciones académicas del país, ¿no? Ya que efectivamente, Fromm se le ha excluido, ¿verdad? De diferentes círculos, ¿no?, académicos durante todo el tiempo en el que estuvo produciendo su obra. Sin embargo, bueno, hay varios pensadores, ¿verdad? Hay varios investigadores, ¿verdad? Yo hemos colaborado en el medio de la academia y de la investigación, que hemos llegado a retomar cierto tipo de ideas para, hacer un análisis diferente de lo que implica la realidad social en la que vivimos, ¿no? Sobre todo la realidad de la sociedad contemporánea en México y en Latinoamérica, ¿no? Estaba viendo, pero bueno, creo que no carga la presentación. Dale en compartir. En compartir, ándale, ya, en compartir, creo que ya apareció. Sí. Ahí está, ya empieza a aparecer. Ya empieza a cargar. Ahí está, ¿verdad? Pero listo. Muy bien. Ahora sí, ya está aquí. Bueno, vigencia del pensamiento crítico, ¿verdad?, de Erich Fromm en la sociedad latinoamericana contemporánea. Muy bien. Bueno, Erich Fromm fue un humanista y un sabio, un pensador prolífico, visionario. Sus aportaciones, tanto teóricas como metodológicas, han permeado diferentes campos del conocimiento, tales como la sociología, la filosofía, el psicoanálisis, la psicología social, la antropología y diversas disciplinas asociadas al proceso de salud, de enfermedad mental y clínicas, tales como la psiquiatría, ¿verdad?, la psiquiatría dinámica y también la psicología. Y evidentemente la psicoterapia. A través de su vasta obra intelectual podemos encontrar articulaciones entre estas disciplinas, creando puentes entre las ciencias sociales, humanidades y ciencias del comportamiento o de la salud mental. Su pensamiento crítico trascendió fronteras, influenciando a diversos intelectuales, políticos y científicos de todo el mundo, incluyendo varios pensadores latinoamericanos. Esto muy probablemente por los largos años que radicó aquí en México, que fue de 1950 a 1973. Muy bien. La influencia y vigencia del pensamiento frommiano en Latinoamérica es de particular interés, ya que es un tema poco abordado. No obstante ser difundido en diversas instituciones académicas a nivel superior y posgrados, tanto en México como América Latina. Muchas de sus premisas siguen siendo vigentes para analizar la realidad social, cultural y política latinoamericanas en sus diversas dinámicas, formas de interacción y relaciones entre los diversos actores sociales contemporáneos. Su pensamiento sigue influyendo a diversos personajes en este lado del mundo. El origen del pensamiento de Fromm hunde sus raíces en el humanismo marxista,
el psicoanálisis freudiano, al que posteriormente criticará sobre todo bases metodológicas y técnicas, ¿verdad? Las obras del maestro Eckhart, ¿no? Un teólogo al que él estudió, un teólogo alemán, el Talmud, ¿verdad? La sociología crítica y la filosofía social de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, el budismo Zen, entre otros. Fromm plantea una reflexión a nivel epistemológico como una categoría llamada ciencia del hombre. Esta ciencia articula explicación y comprensión. La ciencia del hombre tiene un interés crítico emancipatorio, conceptos que retomarán algunos autores latinoamericanos, y una intención utópica, es decir, el desarrollo y la potencialización de las virtudes y cualidades del hombre. Desde una intención práctica, Fromm no se limita a buscar una sola explicación sobre la ciencia del hombre. Él quiere abordar el problema del sentido de la existencia humana, averiguando cuáles son sus metas en su dinámica social y psicológica, abordando las cuestiones éticas relativas al deber ser, tanto a nivel individual como social y colectivo. Y en este último lo refieren también a las mediaciones que han de ser articulaciones en la misma praxis política. La obra de Fromm es una reflexión crítica para épocas en crisis. Su pensamiento es un arduo intento de crear nuevos tipos de acción para afrontar dichas crisis, que permiten el tránsito de un orden compulsivo o neurótico a uno más humanista y sano, basados en la libertad y la verdad. Fromm hace hincapié, sin cesar, sobre la constante insatisfacción que el hombre contemporáneo experimenta ante nuestra forma de vida actual, con su pasividad, tedio y aburrimiento, la enajenación de la vida privada y la despersonalización de su propia existencia. En este sentido, tiene la firme convicción de que el hombre está necesitado para encontrar un sentido a su vida, ansioso de una existencia dichosa y significativa. La respuesta a dicha crisis él la encuentra en la problemática del amor. Bueno, la vigencia del pensamiento de Fromm, a más de 40 años desde su trascendencia o desaparición física, ¿verdad?, sigue siendo latente. La historia lo presenta a la contemporaneidad como uno de los más prominentes exponentes de la epistemología crítica y de uno de los mayores intelectuales o más influyentes desde la segunda mitad del siglo XX. El sociólogo, filósofo y psicoanalista de Frankfurt indaga sobre las posibilidades de la libertad humana en un mundo que lo aprisiona, aliena y enajena cada vez más. Esta misma preocupación ha sido la que ha iniciado diversos movimientos intelectuales que permitieron la formación de la sociología y demás ciencias sociales. A diferencia de la gran mayoría de colegas sociólogos de Fromm, contemporáneos o anteriores a él, tales como Max Weber o los integrantes de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Walter Benjamin, Ernest Bloch, etc., el pensamiento de Fromm es menos desencantado ante la realidad social, pero igualmente de crítico con respecto al devenir de las sociedades. Es decir, se presenta con una visión más acabada y optimista. El hombre puede ser capaz de liberarse en la medida en que se encuentra a sí mismo, en la medida en que se dé cuenta de su realidad objetiva y subjetiva, y asimismo que supere el estado de enajenación en el que la sociedad, con toda su pluralidad de estímulos, lo somete. En este sentido, el papel fundamental de todo hombre comprometido con su realidad social es el de la praxis revolucionaria, entendiendo la revolución, en palabras del mismo maestro, como un cambio radical, es decir, desde la raíz, y que no necesariamente tiene que ser por medio de una acción violenta. Esto es mostrar el camino a la libertad y la verdad. Siguiendo este fin, dedica toda su vida no solo a señalar lo que hace daño a la humanidad, la necrofilia, sino que además busca y apunta maneras de superar tal estado de cosas a partir de la biofilia. Este principio ético y revolucionario que acompaña la epistemología crítica desde su génesis encuentra en Fromm su expresión empírica. No se trata solo de la crítica por la crítica. Crítica significa análisis, razonado. Hay un uso de esta crítica o análisis razonado orientada hacia el cambio, hacia una transformación. Todo análisis teórico-metodológico trae consigo una problematización, y esta es la búsqueda de respuestas a diversos fenómenos. En este sentido, repensar, ¿verdad?, y representar la utilidad de las categorías propuestas por Fromm, tales como el psicoanálisis humanista, el inconsciente social, la teoría del carácter social y el sociopsicoanálisis,
cuya singular perspectiva crítica hacia las sociedades contemporáneas revela una vigencia incuestionable, casi profética, para entender la realidad social en Latinoamérica y el mundo. Muy bien. Fromm fue pionero en analizar la influencia que ejercen ciertos fenómenos sociales en el proceso de salud de enfermedad mental. Esto lo podemos corroborar en dos investigaciones dirigidas por él y de las cuales ya hizo mención el doctor Varela, ¿verdad? Al inicio de la inauguración del Congreso. Una es Obreros y Empleados en Vísperas del Tercer Reich, ¿verdad? Iniciada en 1931 por el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt y dirigida por el propio Fromm. Y la segunda es Sociopsicoanálisis del Campesino Mexicano, publicada en 1973 en coautoría con Michael Maccoby. En estas dos obras, Fromm articula diferentes disciplinas y conceptos de las ciencias sociales y de la salud para hacer un análisis crítico del momento histórico que le tocó vivir. A través de dicho análisis crítico de la sociedad contemporánea, Fromm nos muestra un posible camino viable en el que trasciende lo individual en la búsqueda de alternativas que intervengan en la de trastornos mentales o malestares subjetivos. De tal forma, visualiza una vía eficaz para evitar la locura. Muy bien. La detallada explicación de Fromm sobre cómo se producen los procesos de enajenación es uno de los aportes más importantes del psicoanálisis humanista al pensamiento sociológico, ya que explica cómo se desarrollan los mecanismos que configuran lo estructural y lo psicosocial. Desde su concepción sociológica, lo cito: para entender la dinámica del proceso social, tenemos que entender psicológicos que operan dentro del individuo. Del mismo modo que para entender al individuo debemos observarlo en su marco de la cultura que lo está moldeando o actuando. De esta forma, se constituye un instrumento relevante para el análisis empírico de múltiples fenómenos sociales, fundamentalmente para aquellos que se propongan trabajarlos, ¿verdad? Académicos, estudiantes, investigadores, desde una perspectiva multidisciplinaria que trascienda los límites del espacio microsociológico. Esta perspectiva llama a la elaboración de nuevos análisis que las causas de las causas, primeros condicionamientos inmediatos y vayan hacia la búsqueda de soluciones que involucren a diversos actores, ¿verdad?, que interactúan y se relacionan en la sociedad, tanto políticos como económicos y sociales. Muy bien. El pensamiento crítico latinoamericano, generalmente bajo sus tradiciones académicas, ¿verdad?, propone un modo de abordaje de la realidad social que parte de considerar las particularidades e ideologías de la región. Está firmemente arraigado en sus convicciones intelectuales y constituye una alternativa al pensamiento hegemónico neoliberal, proponiendo el análisis de diversas categorías de la vida cotidiana y de la realidad social. Este pensamiento no puede prescindir de su realidad objetiva, tales como la pobreza, desigualdad, corrupción, demagogia, violencia, ¿verdad?, precariedad laboral que vivimos en, lo cual no quiere decir que no deba de tener en cuenta lo que hacen pensadores que han marcado un rumbo propio en su crítica y reflexión sobre las precarias condiciones sociales, económicas y riqueza del acervo teórico y político del pensamiento crítico latinoamericano. Debemos transitar por algunas ideas de estos grandes intelectuales e investigadores, no solo, sino también para contrastarlas con nuestra realidad particular y crear nuevas formas de interpretación intelectuales, epidemiólogos e investigadores sociales en nuestra región por el estudio de los determinantes sociales, en la sociogénesis de los trastornos mentales y de los malestares subjetivos en la vida cotidiana, han llevado al análisis y diseño de propuestas y estrategias teóricas y metodológicas que sean viables y acertadas para la prevención e intervención a dichas problemáticas. Como ejemplo, tenemos la epidemiología crítica de Jaime Bray y el sociopsicoanálisis humanista, ¿verdad?, iniciado por Ignacio Millán y Michael Maccoby. Esta última también se puede ver, ¿verdad?, como una estrategia epidemiológica, es decir, el psicoanálisis como una estrategia epidemiológica. Algunos autores, ¿verdad?, latinoamericanos contemporáneos influenciados por las ideas de Fromm son
Paulo Freire, en su Pedagogía del Oprimido, Enrique Dussel, ciertamente contrapunteando varias ideas sobre la ética humanista de Fromm, pero también lo cita y retoma algunas cosas en su propia Ética de la Liberación. Ramón Shiró tiene un texto muy bonito que escribió con Fromm sobre la concepción de la naturaleza humana, ¿verdad? También tenemos a Gino Germani, traductor al español del Miedo a la Libertad y escritor del prólogo de este libro, ya clásico en las ciencias sociales, y sobre sus reflexiones sobre la sociología de la modernización en Latinoamérica y la condición humana en esta zona geográfica durante las dictaduras militares en el Cono Sur. También tenemos, ¿verdad?, la influencia de Fromm sobre Ignacio Martín Baró y la psicología de la liberación, los diversos estudios, ¿verdad?, sobre el mexicano del doctor Aniceto Amoni, los postulados bioéticos de Arnoldo Krauss, ¿verdad?, la economía moral de Julio Volnivik y evidentemente los estudios e investigaciones realizados aquí en el IMPACT durante tantas décadas y por tantos investigadores. Finalmente, y a manera de conclusión, ¿verdad? Es un tema bastante rico, todos los aportes que hay, pero sí requiere como cierto tipo de especificidades porque cada autor contemporáneo que ha sido influenciado por Fromm da para temas como particulares, ¿verdad? Y mucho más de esto, ¿no? Pero bueno, a manera de conclusión, creemos conveniente consolidar espacios para el diálogo y el trabajo inter y transdisciplinario entre médicos, científicos sociales, intelectuales, académicos, población en general, políticos, instituciones dedicadas a la promoción de la salud mental, como etcétera, en estos países de nuestra región, ¿verdad? Ya que resulta necesario e indispensable. De esta forma también favorecer los acercamientos de las ciencias sociales, humanidades y el psicoanálisis humanista al estudio de la salud mental, ya que permitirá una comprensión más integral a problemáticas cuya génesis y consecuencias van más allá de únicamente una visión que puede ser individual. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Erazo, muchísimas gracias por su exposición.